La debilidad es una cualidad intrínseca a la naturaleza humana, una característica que se manifiesta de múltiples maneras, en el plano físico, emocional y mental. Desde el instante en que nacemos, la vulnerabilidad nos acompaña como una constante. El ser humano llega al mundo desprotegido, completamente dependiente del cuidado y la atención de otros para sobrevivir. Esta fragilidad inicial es quizás la primera manifestación de la debilidad, aunque no la única ni necesariamente la más trascendental. A lo largo de la vida, enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fortaleza, revelando, una y otra vez, la fragilidad inherente a nuestra condición. En un sentido amplio, la debilidad no se limita a la incapacidad de resistir o superar situaciones adversas, también abarca la tendencia a ceder ante impulsos, emociones o deseos que pueden ser contraproducentes. Bajo esta perspectiva, la debilidad adopta diversas formas: miedo, inseguridad, dependencia e incluso una sensibilidad excesiva hacia el dolor o la crítica. Sin embargo, es importante no confundir la debilidad con la sensibilidad. Esta última, lejos de ser una debilidad, es una fuente valiosa de empatía y comprensión hacia los demás. El miedo es quizá la expresión más universal de la debilidad. Tememos a lo incierto, al cambio, al fracaso, y sobre todo, a aquello que no podemos controlar. Este temor, cuando se instala en nuestra mente, nos paraliza y nos encierra en una aparente zona de seguridad, donde creemos estar a salvo de cualquier amenaza externa. Sin embargo, esta ilusión de protección nos condena a la inacción. Al evitar enfrentarnos a lo que tememos, alimentamos un ciclo vicioso de inseguridad y parálisis que refuerza la debilidad. La inseguridad es otra manifestación evidente de la debilidad. Cuando una persona carece de confianza en sí misma, busca validación constante en los demás, convirtiéndose en prisionera de las opiniones ajenas. Esta dependencia emocional refuerza la creencia de que sin el respaldo externo no se es capaz de afrontar los retos de la vida. Con el tiempo, la inseguridad erosiona la autoestima y debilita la capacidad de desarrollar una auténtica independencia emocional. Otra forma de debilidad se encuentra en la dificultad para resistir impulsos o deseos. La búsqueda de atajos, el anhelo de gratificación inmediata y la evasión del esfuerzo necesario para lograr metas importantes son signos claros de fragilidad interior. En una sociedad que valora la inmediatez y la comodidad, esta forma de debilidad se vuelve cada vez más común, llevando a muchas personas a renunciar a la perseverancia y la disciplina, pilares fundamentales del crecimiento personal. Por último, una manifestación más sutil pero igualmente reveladora de debilidad es la obsesión por el control. Hay quienes, temerosos de la incertidumbre, buscan dominar cada aspecto de su vida y de quienes les rodean, creyendo erróneamente que así evitarán el sufrimiento o el fracaso. Sin embargo, la vida es inherentemente impredecible, y este afán de control absoluto no solo es inútil, sino que también genera frustración y angustia. La incapacidad de aceptar la incertidumbre es, en el fondo, una muestra de temor y fragilidad que muchos no se atreven a reconocer. La debilidad no es algo que deba ser despreciado o rechazado, sino comprendido. Intentar negarla o ocultarla solo incrementa su poder sobre nosotros, como una sombra que crece en la negación. Reconocer nuestras debilidades nos brinda la oportunidad de afrontarlas, aprender de ellas y evolucionar. La verdadera fortaleza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de mirarla de frente y superarla. De hecho, son a menudo los momentos de mayor fragilidad los que propician las transformaciones personales más profundas. Reconocer la propia debilidad requiere un acto de valentía y humildad. Es un ejercicio de honestidad interna que nos lleva a aceptar que no somos invulnerables ni perfectos. Sin embargo, esta aceptación no debe confundirse con una actitud de resignación, al contrario, es el primer paso hacia el cambio. Admitir nuestras limitaciones abre la puerta no solo a la posibilidad de superarlas, sino también a una vida más auténtica y plena. Curiosamente, la debilidad puede convertirse en un canal de conexión humana. Al exponer nuestras fragilidades, permitimos que otros se acerquen de manera genuina, generando vínculos basados en la empatía y la comprensión mutua. No obstante, esta apertura debe ser selectiva,
ya que no todos están preparados para valorar ni respetar la vulnerabilidad ajena. Mostrar debilidad a las personas adecuadas puede fortalecer relaciones, pero hacerlo frente a quienes no lo merecen puede ocasionar heridas innecesarias. En el plano emocional, la debilidad se manifiesta a través de la dificultad para gestionar sentimientos intensos como la ira, el resentimiento o la tristeza. Cuando una persona es incapaz de controlar estas emociones, se vuelve prisionera de ellas, reaccionando de manera impulsiva o destructiva. La verdadera fortaleza emocional no implica reprimir lo que se siente, sino reconocerlo, aceptarlo y actuar con inteligencia, evitando que las emociones dominen nuestras decisiones y comportamientos. Otra expresión de la debilidad es la tendencia a ceder ante la presión social. Muchas personas adoptan ideas, actitudes o comportamientos que en realidad no comparten, pero que siguen por temor al rechazo o a ser juzgadas. Esta falta de coherencia personal mina la integridad y conduce, con el tiempo, a una sensación de vacío y pérdida de propósito. Ser fiel a uno mismo, incluso frente a la desaprobación externa, es un acto de verdadera fortaleza. La debilidad también se manifiesta en el sufrimiento. La enfermedad, la pérdida de un ser querido, el fracaso o la soledad son situaciones que ponen a prueba nuestra resistencia. Es natural sentirse frágil ante el dolor, pero es precisamente en estos momentos cuando se puede forjar una fortaleza interior que trasciende lo físico o lo mental. Cuando el sufrimiento se enfrenta con dignidad y entereza, se convierte en una fuente de crecimiento personal y espiritual, permitiendo al ser humano descubrir una fuerza que ignoraba poseer. Por último, la incapacidad de perdonar refleja otra forma de debilidad. Aferrarse al rencor o a la culpa debilita el espíritu y nos mantiene anclados en el pasado. Perdonar no es un acto de olvido ni de justificación del daño, sino un acto de liberación, dejar atrás el peso emocional del resentimiento para avanzar con mayor ligereza. Del mismo modo, el perdón hacia uno mismo implica reconocer los errores, aprender de ellos y continuar adelante, sin quedar atrapados en un ciclo perpetuo de culpa y autocrítica. La debilidad no es un estado permanente ni una condena inmutable. Al igual que la fortaleza, puede transformarse con el tiempo, moldeada por las experiencias, y sobre todo, por la manera en que elegimos enfrentarlas. La clave reside en la actitud con la que afrontamos los desafíos. Una actitud de valentía, perseverancia y aprendizaje continuo convierte la debilidad en una oportunidad de crecimiento personal. Es esencial comprender que ser débil no nos hace menos valiosos. Todos, en algún momento, atravesamos periodos de fragilidad. Lo importante no es la ausencia de debilidad, sino nuestra respuesta ante ella. Cómo la enfrentamos, qué aprendemos en el proceso y cómo nos transformamos a partir de esos momentos es lo que realmente define nuestra fortaleza. La debilidad, cuando se aborda con aceptación y sabiduría, se convierte en una fuente de autenticidad y resiliencia. La vida nos somete a constantes desafíos que prueban nuestra capacidad de resistencia. Tanto la debilidad como la fortaleza se forjan en el crisol de las adversidades. Curiosamente, las circunstancias más difíciles, aquellas que a primera vista parecen insuperables, suelen ofrecernos las mayores oportunidades de evolución. La debilidad, esa fragilidad que emerge en momentos de pérdida, dolor o fracaso, no es simplemente la ausencia de fuerza, es un espacio íntimo donde nos enfrentamos a nuestra vulnerabilidad. Y, paradójicamente, es en esa vulnerabilidad donde reside nuestro mayor potencial de cambio. Sin embargo, la verdadera fortaleza no radica en evitar las caídas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando sentimos que no podemos dar un paso más. Cada vez que nos levantamos, estamos construyendo una resiliencia que no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por nuestra capacidad de seguir avanzando a pesar de él. Aceptar nuestra debilidad es, en sí mismo, un acto de fortaleza. Reconocer nuestras limitaciones no significa permitir que nos definan, sino utilizarlas como un punto de partida hacia la transformación personal. En la aceptación de nuestra vulnerabilidad hallamos un espacio para el autoconocimiento y la introspección.
Al dejar de luchar contra nuestras debilidades, liberamos el peso que éstas ejercen sobre nosotros, y en su lugar creamos un terreno fértil donde podemos trabajar en nuestras emociones, miedos e inseguridades. El camino hacia el autodescubrimiento a menudo es largo y desafiante. Enfrentarse a la propia fragilidad implica mirar de frente aquello que hemos evitado o reprimido. Este proceso puede ser doloroso, pero también profundamente liberador. Cuando abrazamos nuestra vulnerabilidad, nos damos el permiso de crecer y evolucionar. Al reconocer que la debilidad no es un defecto, sino una faceta inherente a nuestra humanidad, nos permitimos ser más auténticos y plenos. La sociedad nos impulsa a exponer únicamente lo que es fuerte, brillante y perfecto. Sin embargo, al ceder a esa presión, corremos el riesgo de alejarnos de nuestra esencia y de las vivencias que han dado forma a quienes somos. Es precisamente en el encuentro con nuestra debilidad donde encontramos las claves de nuestra evolución personal. El sufrimiento no tiene por qué marcar el fin de nuestro camino, al contrario, puede ser el detonante de nuestra transformación. Al permitirnos experimentar plenamente nuestras emociones más dolorosas, descubrimos una nueva forma de resistencia, aquella que surge no de la evasión, sino de la aceptación. La verdadera fortaleza radica en la capacidad de transitar el sufrimiento sin permitir que nos destruya, convirtiéndolo en una prueba superada y en una lección aprendida. Superar la debilidad no implica negarla o rechazarla, sino integrarla como parte fundamental de nuestra identidad. Al hacerlo, construimos una fortaleza que se nutre de la comprensión, la paciencia y la perseverancia. La debilidad deja de ser un lastre para convertirse en una valiosa herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal. Al encararla con conciencia, aprendemos a transformar el miedo en valentía, la inseguridad en confianza y la dependencia en autonomía. Este proceso de transformación no es inmediato ni sencillo. Con frecuencia, caemos en la trampa de ocultar nuestras debilidades, creyendo que así obtendremos respeto o admiración. Sin embargo, esa estrategia solo conduce a la represión de nuestra autenticidad. En lugar de luchar contra nuestras fragilidades, podemos elegir aprender de ellas. Podemos percibir nuestras debilidades como una oportunidad para crecer, despojarnos de las máscaras que llevamos y mostrar al mundo nuestra genuina humanidad. Lejos de ser motivo de vergüenza, la debilidad es parte integral del recorrido humano. Nadie está exento de momentos de fragilidad. Cada persona enfrenta sus propios desafíos, y es precisamente a través de esas pruebas como se forja la verdadera fortaleza. La diferencia no está en quién experimenta debilidad, sino en cómo elige responder ante ella. Si la negamos, nos distanciamos de nuestra autenticidad; si la aceptamos y trabajamos con ella, encontramos una fortaleza más profunda y duradera. Finalmente, es crucial reconocer que la debilidad no es un estado permanente. La vida, en su constante flujo, nos brinda innumerables oportunidades para aprender y evolucionar. Las debilidades que hoy nos parecen insuperables pueden convertirse en fortalezas mañana. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, descubrimos nuestra capacidad de cambio, adaptación y crecimiento. Al final, la verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de debilidad, sino por la habilidad de seguir avanzando a pesar de ella y por nuestra disposición a transformar aquello que nos limita en el motor que nos impulsa hacia un futuro mejor. Comprenderla y aceptarla puede convertirse en una de las mayores fuentes de crecimiento personal, ya que es precisamente en los momentos de vulnerabilidad donde encontramos, paradójicamente, las mayores oportunidades para transformar nuestra vida. Aquellas personas que han atravesado grandes adversidades suelen ser las que exhiben una resiliencia admirable. Esta capacidad de resiliencia no surge de la ausencia de debilidad, sino de la habilidad para usarla como un trampolín hacia el cambio. Cada cicatriz, ya sea visible o interna, cuenta la historia de la fortaleza que emerge al enfrentar lo inesperado.
Por otro lado, la sociedad contemporánea nos impone un ideal de fuerza inquebrantable. En un mundo donde la competencia y la búsqueda de la perfección son valores predominantes, exhibir debilidad puede interpretarse erróneamente como un signo de fracaso. Sin embargo, reconocer nuestras fragilidades y actuar con humildad ante ellas constituye un acto de verdadera valentía. En lugar de ocultar nuestras debilidades, deberíamos aprender a aprovecharlas. La debilidad no es algo que debamos esconder, sino una oportunidad para crear vínculos más genuinos. Al exponer nuestra vulnerabilidad, invitamos a los demás a ser auténticos con nosotros, a compartir sus propias vivencias y a construir relaciones más profundas y significativas. La debilidad también se manifiesta de maneras más sutiles, a menudo, inadvertidas. Una de sus formas más insidiosas es la constante búsqueda de validación externa. Vivir pendiente de la aprobación de los demás es una expresión de fragilidad que debilita la identidad personal. Esta dependencia de la opinión ajena no solo mina la autoestima, sino que también obstaculiza el autoconocimiento y el desarrollo del verdadero potencial. El desafío real, entonces, es aprender a vivir de acuerdo con nuestros propios valores, sin necesidad de que otros nos confirmen o guíen. Desarrollar esta autonomía emocional nos fortalece y nos hace más auténticos, permitiéndonos vivir según lo que realmente somos, no según lo que los demás esperan de nosotros. En el proceso de transformación personal, el autoconocimiento juega un papel fundamental. Reconocer nuestras debilidades, enfrentar nuestros miedos e inseguridades y aceptarlos sin juicios es el primer paso hacia el fortalecimiento interior. Este nivel de autoconciencia nos permite entender mejor nuestras reacciones emocionales y cómo éstas influyen en nuestras decisiones y comportamientos. Al hacerlo, ganamos la capacidad de responder con mayor consciencia y menos impulsividad ante los desafíos de la vida, lo que nos brinda un mayor control sobre nuestro camino. Así, la debilidad deja de ser solo un obstáculo y se convierte en una herramienta para la autotransformación. El dolor emocional es, quizá, una de las formas más intensas de debilidad que podemos experimentar. La pérdida, el desamor, el fracaso y las decepciones nos golpean con una fuerza que a menudo nos deja desorientados y sin energías. Sin embargo, cuando somos capaces de aceptar ese dolor, de vivirlo plenamente en lugar de evitarlo, comenzamos un proceso de sanación. Sanar no es olvidar el dolor, sino aprender a coexistir con él de manera que nos fortalezca emocionalmente. A medida que enfrentamos el sufrimiento y lo superamos, adquirimos una mayor capacidad de empatía hacia los demás. Comprendemos que todos, en algún momento, atravesamos momentos difíciles, y esta comprensión nos permite construir relaciones más profundas y auténticas, basadas en el apoyo mutuo. Es crucial entender que la debilidad no es algo que deba ser corregido o eliminado, sino aceptado e integrado como una parte esencial de quienes somos. Luchar constantemente contra nuestras debilidades solo refuerza su poder sobre nosotros. En cambio, cuando las reconocemos y trabajamos con ellas, nos brindan valiosas lecciones sobre nuestras creencias limitantes y patrones de comportamiento. Cada debilidad enfrentada nos invita a la introspección y nos guía en el camino del autodescubrimiento. De este modo, nuestras debilidades se convierten en maestras que nos empujan a crecer y evolucionar. Aceptarlas no implica resignación, sino reconocer que somos seres humanos complejos, compuestos de luces y sombras, y que ambas partes deben ser abrazadas para alcanzar una verdadera plenitud. La debilidad también abre la puerta a la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia quienes nos rodean. Al confrontar nuestras propias fragilidades, desarrollamos una mayor capacidad para comprender y apoyar a otros en sus momentos difíciles. La empatía se convierte en una cualidad esencial, capaz de tender puentes entre las personas. Cuando alguien nos muestra su vulnerabilidad, no solo percibimos sus debilidades, sino también su humanidad, su valentía y su determinación para seguir adelante a pesar de las adversidades. Estas conexiones emocionales fortalecen el tejido de nuestras relaciones y nos recuerdan que, en el fondo, nadie está solo en sus luchas. En última instancia, la debilidad no debería ser vista como un impedimento, sino como una oportunidad invaluable para crecer, evolucionar y cambiar.
Es una faceta natural de la experiencia humana que nos define y nos conecta con los demás. Si la enfrentamos con apertura y valentía, podemos transformarla en una poderosa fuente de fortaleza que nos impulse hacia una vida más auténtica y plena. La verdadera fortaleza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de aceptarla, integrarla y avanzar con resiliencia y esperanza. Cada momento de debilidad es, en realidad, una invitación a resurgir más fuertes, más sabios y mejor preparados para enfrentar el futuro.